Estamos. Bueno, para los que no lo conocen, les presento a Nicolás. Nicolás es sacerdote de los Sagrados Corazones, vive actualmente en Valparaíso y trabaja en un colegio de los Sagrados Corazones en Viña. Nosotros, bueno, no lo conozco, lo acabo de conocer actualmente, digamos, la cara, pero sí tuvimos un contacto indirecto cuando tuvimos un encuentro con Pablo Dors el año pasado. eh, y capté que Nicolás era fanático y aparentemente, según lo googleé, ha estudiado mucho, hizo la tesis sobre Charles de Foucault, así que ahí tuvimos un punto de encuentro y pensé en hoy día invitarlo un poco a que compartiera este conocimiento y al final no sé, pues, afición y me imagino que vínculo que tiene con él. Buenísimo. A ver, un detalle técnico aquí. Ahí ¿Vale? está. Ah, Bueno, muchas gracias. ¿Se ve ahí la pantalla? sí, está perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que una sorpresa muy hermosa darnos cuenta que somos más de 80 personas las que, a pesar del agotamiento de pantalla que tenemos en este tiempo, tenemos ganas de encontrarnos, de conocernos y de poder conocer para algunos quizás la figura de Carlos de Foucault y para otros profundizarla. Yo tengo la impresión de que en muchos de los santos sucede que los conocemos como por encimita, o conocemos alguna referencia o alguna oración. Por ejemplo, no sería raro que de Carlos de Foucault hayamos escuchado la oración de abandono, pero no siempre tenemos la posibilidad de profundizar en su vida y en su espiritualidad, y creo que esta instancia nos regala ese espacio, para que cuando volvamos a esas oraciones ya conocidas, volvamos de otra manera. Voy en muy breves minutos, por si hubiera gente que no sabe nada de Foucault, dar algunos datos biográficos. Voy a ser breve en esto, pero que me parecía importante por si había alguien que de repente no conocía a este buscador del rostro de Dios. Cuando hablamos de Carlos de Foucault, hablamos de un hombre francés, huérfano a los 6 años, aristócrata de París. Su parroquia es San Agustín, muy cerca de la Ópera de París. Y hablamos también de un hombre que fue militar, explorador, trapense, ermitaño, sacerdote, lingüista del pueblo tuareg en Argelia, misionero y hermano universal. Cada una de estas vetas de alguna manera han marcado su vida y su personalidad. Asesinado en Tamanrasset por error, por una confusión, por un momento de tensión en 1916. Huérfano antes de cumplir 6 años, a los 20 años muere su abuelo, recibe una enorme herencia familiar que lo lleva a un estilo de vida breve pero bastante desenfrenado. A los 22 años, ya como miembro del ejército francés, es enviado a Argelia, donde tiene el primer contacto quizás con el mundo musulmán y con el desierto. Pequeñas fotitos de Carlos de Foucault de joven a la derecha, de niño a la izquierda, con su hermana y su madre. Otros pequeños datitos, ahí no. Bueno, su espíritu aventurero lo lleva a un viaje, se retira del ejército a los 22, 23 años, su espíritu aventurero lo lleva a un viaje por Marruecos, donde tiene contacto también con el mundo musulmán, haciendo un trabajo de cartografía muy interesante que va a tener un reconocimiento importante en la comunidad científica, otorgándole premios. Se vislumbraba una carrera científica muy prometedora, pero la fe de los musulmanes que conocen ese viaje por Marruecos lo interpela profundamente, y a la vuelta en París, el testimonio de personas inteligentes, espirituales, como su párroco, el padre Hubelin, o su prima, Marie de Bondy, le mueve a acercarse a una iglesia y a murmurar en lo profundo de su corazón: Dios mío, si existes, haz que te conozca. Estamos hablando de un converso que a los 28 años abrazó la fe después de tener una experiencia de reconciliación con el padre Hubelin en la parroquia San Agustín en París. Dicen por ahí los estudiosos de él que
ese gesto de arrodillarse que este director espiritual, Padre Hubelín, le va a pedir a Carlos de Foucauld, va a ser el gesto que va a resumir toda su vida. Toda su vida va a ser un bajar hacia los pies de su Señor y del pueblo más sencillo. El Padre Hubelín será su acompañante espiritual hasta la muerte de éste, y va a tener un peso fundamental en su conversión y en su decisión vocacional de entregarse completamente a Dios. Como decíamos, a los 28 años se convierte a la fe cristiana, hace una peregrinación a Tierra Santa en ese tiempo de discernimiento. Carlos queda absolutamente fascinado por el misterio de Nazaret, por el Dios de la vida oculta, y es muy hermoso porque siempre Nazaret se ha entendido como un lugar de preparación, ¿no? Pero podríamos decir con Carlos de Foucauld que Nazaret no es el lugar de preparación para la misión, sino ya es un lugar de revelación, ¿no? Dios ya se revela plenamente en Nazaret. Luego, 7 años de monje trapense, 3 años como jardinero en el convento de las Clarisas, en Nazaret mismo. Luego abraza la ordenación sacerdotal y luego partirá al desierto, no solo a una búsqueda de silencio, de oración, de encuentro consigo mismo, sino también para Carlos de Foucauld el silencio tiene una doble intencionalidad: el encuentro con el Dios silencioso, pero al mismo tiempo el encuentro con los últimos. Vivirá cerca de 16 años en el desierto, en Tamanrasset, esta será una de sus ermitas, y después irá a vivir nuevamente al Sahara, a Beni Abbes, un oasis del desierto. Se instala después de varios meses de caminata en Tamanrasset, en este pueblito de apenas 20 chozas. Y el 1 de diciembre de 1916, un grupo de rebeldes llega a Tamanrasset. Carlos es tomado como rehén, su custodia es confiada a un joven de 15 años, se genera una escena de tensión con la llegada de dos guardias. Este joven entra en pánico, se descontrola y dispara en la vida de Carlos de Foucauld, el 1 de diciembre de 1916. Hora antes de su muerte había escrito a su prima: nuestro anonadamiento es el medio más poderoso que tenemos para unirnos a Jesús y hacer el bien. Y hay un testimonio muy hermoso de Musa, un jefe tuareg, este pueblo nómada del desierto que el hermano Carlos acompaña, que el hermano Carlos se adentra dentro de su cultura, que le escribe a su hermana a propósito de la muerte de Carlos de Foucauld. Este hermano musulmán dice: todo es oscuridad en mí. He derramado muchas lágrimas y siento una gran pena. Carlos, el marabú, hombre de Dios, no ha muerto solamente para ustedes, ha muerto también para nosotros. Que Dios le dé la misericordia y que nos encontremos con él en el paraíso. Con esos datos biográficos me gustaría entrar un poquito a algunas claves espirituales de Carlos de Foucauld. Tengo la impresión de que estamos en presencia de una espiritualidad, no solo que es bellísima, sino que está llena de actualidad. Más que nunca, la espiritualidad del hermano Carlos está llena de actualidad para nuestro mundo contemporáneo, con sus lógicas de rendimiento, aceleramiento, procesos de individuación, etc. Podríamos decir, como introducción, que para todo ser humano o creyente, la vida es un camino. Si hay algo propio de nuestra estructura antropológica, es que somos personas inconclusas, insatisfechas, que la vida siempre nos pide ponernos en marcha para ir en búsqueda de esa identidad más profunda. Y la plenitud que buscamos es un camino compartido y es un encuentro. No nos basta con que alguien nos indique el rumbo, nos diga por dónde tenemos que avanzar, sino que necesitamos ir, necesitamos involucrarnos, necesitamos terminar de encontrar.
Y dentro de los caminos posibles está la espiritualidad, la búsqueda de Dios. Y para nosotros, el punto de partida de esa búsqueda, de ese camino, es el encuentro con la persona de Jesús de Nazaret. Y así fue también para Carlos de Foucault. La búsqueda de Dios es un camino que hay que recorrer. Esteban Gumucio, sacerdote de los Sagrados Corazones, con bellísima poesía decía que para conocer a Dios hay que caminarlo. Y la vida de los santos y de las santas son la historia de ese camino y de esa búsqueda. Toda búsqueda es un camino que tiene un nacimiento, que tiene un crecimiento, que tiene crisis, que tiene un término. De alguna manera nosotros somos buscadores de absoluto. Hay algunos hermanos de Argentina a quien les damos la bienvenida con mucho cariño. Y citamos aquí a Atahualpa Yupanqui, que dice también que la condición humana se define por ser tierra que anda. Somos tierra que anda. El mismo Esteban Gumucio lo decía también, soy polvo de muchos caminos. Y vamos a entrar en la vida de este gran caminante, Carlos de Foucault, que como lo ha expresado Pablo Dors, que también ha estado aquí en los encuentros de Voces Católicas, Pablo tiene un libro que se llama El olvido de sí, que debe ser de las cosas más hermosas que se han escrito sobre Carlos de Foucault. Podemos decir que Carlos de Foucault es un padre del desierto contemporáneo. Carlos de Foucault, de alguna manera, es una persona que quiere recuperar para Occidente lo que estaba en Oriente. Es decir, su actualidad es enorme y su espiritualidad está llena de presente para nuestro tiempo. ¿Por dónde buscó Carlos de Foucault? Primera búsqueda de Carlos de Foucault, y comienzo con esta de Pablo VI. Carlos de situaciones diferentes y hasta contradictorias, hermano, a la libertad humana, a la libertad y a la fidelidad de Dios, que tuvo más que ver. Muy interesante. La de Carlos de Foucault fue totalmente insólita. Sabemos que vive de todo, tiene una infancia dura. Luego de una vida de excesos, como lo dijimos en la presentación, militar, aventurero, explorador, monje, ermitaño, trabajador. También dentro de sus ocupaciones está el ser soldado, cartógrafo, jardinero, traductor, misionero, sacerdote. Es una vida que está llena de cambios de rumbo. Es una vida que está llena de rupturas. Hay un padre de la iglesia, Gregorio, que decía que la vida vamos de comienzo, en la vida espiritual y en la vida de fe vamos de comienzo en comienzo. La vida de Carlos está llena de comienzos, de nuevos comienzos. Y creo que es muy interesante esta idea de fidelidad en el movimiento. Tenemos una imagen, como que nuestra vida contemporánea se mueve en dos extremos. O es esta sociedad líquida, al estilo Bauman, este sociólogo polaco, donde dice que en el fondo todo se va moviendo, donde no hay arraigos profundos, donde no hay vínculos fuertes, donde no hay compromisos definitivos en el amor y en todos los ámbitos sociales, o esta vida estática que está toda la vida en el mismo lugar haciendo siempre lo mismo, ¿no? Carlos se mueve en ese terreno intermedio, es decir, es una vida en movimiento, pero al mismo tiempo profundamente comprometida y profundamente arraigada. Creo que es interesante entender la búsqueda en esta clave, entender la búsqueda como estos nuevos comienzos. Y Carlos hizo de la voluntad de Dios un estilo de vida. Se atrevió a recorrer un camino que quizás es el camino más fascinante que cualquier hombre o mujer puede recorrer, que es el camino de ser uno mismo. Este es un camino de escucha. La búsqueda de Carlos de Foucault requiere un enorme proceso de escucha de lo que Dios le va pidiendo y lo que va encontrando también en estos caminos. Y acá creo que Carlos de Foucault es un testimonio enorme
de enorme belleza respecto de una experiencia de alteridad, de una experiencia de otredad. Es decir, ¿cuál es el impacto que tiene en mi vida la vida del otro? Estamos en un tiempo también contemporáneo donde hay mucho dogmatismo, somos muy dueños de nuestras verdades, nos cuesta entrar en verdaderos diálogos, nos cuesta deliberar. Si uno ve las redes sociales, a veces se da da la impresión de que estamos dentro de un exceso de palabra, de prejuicio, de ataque. Y Carlos es un testimonio muy hermoso del verdadero diálogo, del escuchar, del dejar que la vida del otro, en ese proceso de alteridad, vaya trastocando también mi vida y mi fe. Entonces, una búsqueda en el movimiento que permite ir encontrándose con lo diferente y dejar que eso diferente le impacte. Esta contemplación de lo diferente fue crucial para su camino y para cada uno de los pasos que fue dando. Recordemos, 7 años de vida trapense, 3 años de vida nazarena, 15 años de ermitaño en el desierto, primero en Beni Abbés y luego en Tamanrasset. Cada una de estas experiencias de nuevos comienzos, de rupturas, de crisis, Carlos las fue viviendo a la luz de la fe. Hay una anécdota hermosa que está también en el libro Pablo Ors, de esta como recreación literaria de la vida de Carlos de Foucault, donde el hermano Carlos, estando en su monasterio en La Trapa, como monje trapense, viviendo una vida relativamente austera, ve por su ventana a un grupo de familias nómades con sus carros, y dicen que Carlos experimenta una abrasadora vergüenza por la contradicción de su voto de pobreza, y envidia en ellos la oscuridad de su anonimato. Carlos se fascina del anonimato, se fascina de la libertad, de poder estar un día en un lugar y mañana el otro. La imagen de esos pobres caminando con lentitud le rasga el alma y lo invita espiritualmente a hacerse uno de tantos. Es bonito también pensar que en el hermano Carlos la vida de fe también, como buen converso, es un camino a tientas. A Carlos de Foucault no le vienen mal los versos de San Juan de la Cruz: de noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. La fe es sobre todo noche. La fe muchas veces es oscuridad y pequeños destellos de luz. Y el hermano Carlos se fue guiando también en esa búsqueda, con esas pequeñas luces que iba encontrando en el camino. Es bonito pensar en el año de San José, también otro anónimo, que va viviendo también su fe en la oscuridad. La imagen del caminante nocturno. Carlos, al igual que San José, y mucho de la tradición espiritual de este desierto contemporáneo, van pasando por la vida como caminantes nocturnos. Y por último, una imagen que es muy sugerente a propósito de la fidelidad en el movimiento, de la búsqueda en el movimiento. Cuando estamos en crisis, pongamos el ejemplo de un terremoto. Los chilenos tenemos experiencia de esto. Cuando estamos en una situación de crisis, como puede ser un terremoto, como puede ser el terremoto eclesial que vivimos y estamos viviendo, lo más seguro es el movimiento. En las crisis profundas lo más seguro es el movimiento. Quedarse estancado en lo mismo puede ser muy peligroso. Paso a al segundo lugar de búsqueda de Carlos de Foucault. Carlos de Foucault vivió una espiritualidad encarnada desde un profundo amor por la persona de Jesús. El hermano Carlos se fascinó por Jesús. Solo alguien profundamente entusiasmado y enamorado de Jesús puede escribir: haz de mí lo que quieras. Lo acepto todo con tal que se haga tu voluntad en mí. O bien solo alguien profundamente enamorado puede escribir esto que tenemos ahí: he perdido mi corazón por Jesús de Nazaret, crucificado hace 1900 años, y tanto como mi debilidad me lo permite, no busco otra cosa que imitarlo.
poner la radical confianza de la búsqueda de Dios en la persona de Jesús significó para el hermano Carlos una fuente enorme de libertad. Carlos vive sin pedir nada, sin preocuparse del mañana. Vive seducido por la búsqueda de Dios en la persona de Jesús, quien ha atrapado su corazón, que de alguna manera estaba perdido. El sentido más profundo de su vida es buscar el rostro de Dios encarnado en la persona de Jesús. Y su búsqueda lo lleva a ser un lector incansable de los evangelios. Ellos son su regla de vida. Y acá hay una cosa interesante para nosotros, creyentes. Yo creo que gastamos muchas horas y mucho tiempo leyendo noticias de la iglesia, leyendo lo que dijo o no dijo tal grupo, tal obispo, tal pastor, tal cura, tal grupo de laicos. Yo creo que necesitamos y merecemos, por supuesto, una iglesia con buenos pastores, una iglesia protagonista que dé lugar, por supuesto, a la diversidad de carisma, que dé lugar a la mujer. Yo creo que tenemos que dar esas batallas, pero el hermano Carlos es una invitación muy hermosa de que nunca olvidemos que el centro de todo nuestro compromiso cristiano está en la persona de Jesús, está en el Evangelio. Y Carlos nos podría decir hoy día, oiga, no pierdan tanto tiempo leyendo las noticias de la iglesia que a veces son tan malas y tan desalentadoras, si es que no hay tiempo para leer el Evangelio. ¿Cuánto dedicas a leer el Evangelio y cuánto dedicas a estar metido en esas batallas que a veces no son tan significativas? Por eso es hermoso esto, dedicar a buscar el rostro de Dios en la persona de Jesús. Es una fuente inagotable que le da a nuestra vida lo que necesita en cada momento. O sea, el Señor nos regala lo que necesitamos en cada momento como se lo regaló a Carlos. Quien necesita amor, le regala compañía. Quien necesita formación, le regala palabra. Quien necesita silencio, le regala la paz. Quien está enfermo, le regala la salud. Si estamos llenos de nosotros mismos, quizás nos venga bien tomar de Jesús, como el hermano Carlos, el fracaso por amor. Sigamos avanzando en esta búsqueda del hermano Carlos. Carlos buscó el rostro de Dios en el desierto, la soledad y el silencio. No se nos puede olvidar que el hermano Carlos fue un converso, es decir, pasó del vacío y de la ausencia de Dios a una intensa presencia de amor. Siempre dicen que los conversos son así como más locos, ¿no? En su seguimiento, son más arrebatados o arrebatadas en el fondo. Es bonita eso, ese entusiasmo de la conversión. A veces los que han creído siempre es un seguimiento así un poquito más plano, ¿no? Él mismo se sorprendió cómo un alma puede ser conducida desde el ateísmo al amor, desde el ateísmo a la piedad. Reconoce, Carlos, que muchas veces su oración fue atea, fue sin fe. Y lo dice en uno de sus testimonios, como lo leemos ahí. Empecé a ir a la iglesia sin tener fe, y no me hallaba más bien que allí, repitiendo durante largas horas esta extraña oración. Dios mío, si existís, haced que yo os conozca. Carlos sería hoy día un buen compañero para aquellos que tienen oscuridad en su vida de fe, para aquellos que muchas veces no sienten a Dios, que no sentimos a Dios, para los que vivimos la fe con enormes vacíos o ausencias. Y por eso este enamorado buscador del desierto, la soledad y el silencio. El desierto para el hermano Carlos no es una huida del mundo, sino que es una búsqueda de lo más profundo del ser humano. El desierto estuvo presente en toda su vida, tanto en Marruecos como Argelia, y la búsqueda de estos parajes tan desolados tiene esa doble intencionalidad que decíamos al inicio: profundizar el mundo interior y el encuentro con aquellos que están más abandonados y aislados. Es bonita esa mezcla en Carlos de Foucault. En medio del desierto,
el hermano Carlos se dedica a adorar. En términos sencillos, la adoración es un camino de humanización y de encuentro con Dios, por medio del dejar de vivir desde el pequeño yo, para dar paso al yo profundo. En la adoración podemos sostener esa idea tan hermosa de callamos mucho porque amamos mucho. Y yo creo que Carlos de Foucault, en un tiempo donde cuesta tanto el silencio, donde estamos tan llenos de palabra, como decíamos, donde estamos tanta hora de nuestros días a veces en redes sociales, en debates, en un tiempo donde estamos también tan solos en esta pandemia, donde la soledad es la pandemia dentro de la pandemia, la soledad y el abandono son la pandemia dentro de la pandemia. Creo que la imagen del desierto en clave foucaultiana es sumamente hermosa y sugerente y actual para este tiempo en nuestra vida de fe. Creo que si nuestra vida de fe se vive con grados importantes de vacío, de sequedad, el hermano Carlos nos puede dar luces importantes, porque a lo largo de su vida experimentó muchas veces la ausencia de Dios. Una imagen del sagrario vacío en su ermita era la expresión de una... Y creo que la soledad muchas veces no podemos soportarla, y creo que cada clave espiritual, en el silencio y la soledad, están los campos de cultivo en que se fragua aquello que llamamos ser humano. Creo que Carlos nos plantea un enorme desafío en nuestros tiempos, en estos tiempos de violencias digitales, de polarizaciones, cómo ser buscadores del desierto, el silencio y la soledad en medio de la ciudad o en medio de la vida moderna. Para Carlos, buscar el silencio, la soledad, ir al desierto, no solo físico, sino espiritual, no tienen un fin en sí mismo, sino que también tienen el deseo y el anhelo, y él lo dice de manera muy hermosa, de gritar el Evangelio con su vida. Carlos quiere llevar a Jesús a todas partes, especialmente a los más alejados, pero llevar a Jesús para él es vivir el Evangelio de la amistad, es compartir, es hacerse presente. El texto bíblico de la visitación va a ser muy importante para él, pero es hacerse presente con una presencia sencilla, discreta, tierna, siendo uno más, disfrutando del saludo. Creo que ahí hay claves muy interesantes. Estos son recién así acercamientos de las búsquedas del hermano Carlos que son muy sugerentes para nosotros. Vamos por otra más de estas búsquedas. René Boillon, fundador de los Hermanitos de Jesús. De más está decir que el hermano Carlos en vida no tiene ningún discípulo, no logra fundar ninguna comunidad, no logra conducir ningún grupo, aunque su anhelo siempre fue comunitario. Él, de alguna manera, podríamos decir que fracasa en este intento de construir la fraternidad que soñaba. René Boillon, inspirado en la vida del hermano Carlos, a unos años posterior, fundador de los Hermanitos de Jesús, tiene un libro llamado El corazón de las masas, que ha marcado la vida de muchos hermanitos y hermanitas. Nosotros en Chile tenemos comunidades de hermanitas y hermanitos. Los hermanitos actualmente, queda uno de ellos, Noel, un francés, a quien abrazamos con cariño, lo recuerdo en este momento con mucho cariño, quizá algunos de ustedes lo han podido conocer. Muere antes de ver nacer la fraternidad. Nosotros no lo hemos visto, ni él a nosotros, ni siquiera los primeros de nosotros, hermanitos o hermanitas. Nosotros llegamos a él por lo que nos dejó de su espíritu y de su vida. Qué interesante esto de buscar a Dios en nuestras experiencias de fracaso. Muchas veces estamos en una cultura
tremendamente exitista, una cultura marcada por un afán de rendimiento, marcada por la autoafirmación del yo. Si a algunos de ustedes les gusta meterse en estos temas más sociológicos, toda la obra del coreano Bul Chun-han está dando claves súper interesantes para comprender nuestra sociedad actual en esta línea, como la sociedad del cansancio y la sociedad del rendimiento, de la autoexplotación. Esta sociedad no está hecha para el fracaso. El fracaso no tiene lugar. El fracaso no tiene visibilidad en nuestras redes sociales. Los éxitos son públicos y los fracasos son privados. Y en este sentido, el hermano Carlos nos puede dar pistas interesantes para aprender a aceptar e integrar nuestros fracasos. Un amigo jesuita en un momento me decía, nosotros debiéramos aprender, así como celebramos los logros, aprender a celebrar los fracasos, porque en los fracasos están nuestras mayores posibilidades de crecimiento y de humanización. Carlos de Foucault, un poco antes de ser asesinado en 1916, se encuentra con las manos felizmente vacías. Pablo Dors también en esta bellísima novela, El olvido de sí, dice que la vida de Foucault es un camino de fracaso en fracaso. Fue el último en su promoción en el ejército. Fracasa como patriota. Abortó su vocación de explorador. Un fallido monje trapense. Un fallido quimérico proyecto de adquirir el monte de la bienaventuranza para instalarse allí como ermitaño. Ni una sola conversión, ni un solo seguidor. Ignorado por la administración civil y eclesiástica. Ni un compañero de camino para la misión. Encontramos en Carlos de Foucault uno de los mejores íconos del fracaso, porque prefirió los últimos puestos a los primeros, la vida oculta a la pública, la humillación al encubrimiento. En Carlos pueden reconocerse de alguna manera todos los fracasados de la historia. Y este lugar del hermano Carlos ya había sido ocupado por testigos del Evangelio, hombres y mujeres a lo largo de la historia, y por supuesto por Jesús. Y no deja de ser impactante que haya muerto sin ver ni un atisbo de todos los frutos que su vida iba a traer. Vivió sin fundadores, sin hermanos mayores. Su único modelo fue Cristo. Su vida estuvo marcada por lo que él llama los sueños ineficaces. Qué linda esa expresión. Cómo ser nosotros buscadores y amantes de sueños ineficaces. Que lo llevaron a creer en la fecundidad a pesar del fracaso. Ahí está la clave. Creer en la fecundidad de lo que hacemos a pesar de lo pequeño, a pesar de lo poco visible, de lo poco vistoso. Carlos aprendió a reconocer que una de las características de la noche del espíritu es la de no saber, es la de no ver los frutos, es la de no sentirse fecundo. Y por eso creo que Carlos nos puede ayudar a nosotros a integrar nuestras experiencias de fracaso. Porque hay que decirlo, aunque no nos guste la idea, pero desde la perspectiva del Evangelio cuesta mucho encajar el éxito con el seguimiento de Jesús. Aunque nuestra tendencia natural, humana, es a subir, a agarrar puestos, ser reconocido, la fe en Jesús y la vida del hermano Carlos nos muestran que la verdadera felicidad está en el abajarse, está en el hacerse pequeño, que la verdadera plenitud no está arriba, sino que está abajo. Obviamente, este abajamiento encuentra su fundamento en la vida de Jesús. Bajó con ellos y vino a Nazaret. En toda su vida no hizo otra cosa que bajar. Bajar en la encarnación, bajar haciéndose criatura, bajar obedeciendo, bajar haciéndose pobre, abandonado, desterrado, perseguido, ejecutado, hasta llegar al último lugar, del cual nadie lo va a arrebatar. Última clave, creo que con 5 claves vamos a estar bien para que podamos continuar.
Sé que de repente se ha perdido un poquito, a veces la conexión nos falla, pero espero que ahora se esté escuchando bien. Carlos de Foucault es una invitación a buscar lo grande en lo pequeño. Como dicen algunos teólogos, el todo en el fragmento. Y una de las claves más hermosas de su vida está en vivir Nazaret. Otro rasgo de nuestra cultura actual es vivir en una búsqueda incesante de lo extraordinario. Muchos de acá trabajamos con jóvenes, ¿no? Los jóvenes están llenos de anhelos y de sed de experiencias, de vivir experiencias fuertes, pero que a veces generan estas como alegrías efervescentes que no, que no dan lugar a las alegrías más profundas. Estamos en un tiempo donde está lleno de ofertas y de experiencias únicas y extraordinarias que son infinitas. Y nos cuesta tomar conciencia que aunque tengamos el trabajo más interesante, aunque hagamos las cosas más increíbles, al final de cuentas siempre se termina imponiendo la rutina, la repetición, lo ordinario, las tareas sencillas de cada día. El hermano Carlos nos ayuda a descubrir que en la rutina, que en eso común y corriente, hay dimensiones de nuestra vida que son fascinantes. Y también hay dimensiones que a veces son más tediosas, pero son parte de la vida y hay que incorporarlas. La clave de Nazaret que nos ofrece el hermano Carlos nos quiere ayudar a encontrar sentido en lo ordinario, a encontrar sentido en aquello que aparentemente aparece como una pérdida de tiempo, en lo que su ineficacia nos deja la sensación de que de ahí no hay nada interesante. Nazaret, en la misión, es valorar el testimonio sencillo, la simple presencia de la amistad, los espacios de gratuidad, la caridad simple, rutinaria, desinteresada, con la que nos encontramos todos los días. Y lo hermoso de Nazaret, y con esto voy a ir cerrando para que podamos dialogar un poquito, lo hermoso de Nazaret es que es en el día a día donde se verifican nuestros grandes día, donde se verifica nuestra madurez humana y espiritual. La profecía, la utopía que alimenta nuestra vida se juega en lo pequeño, se juega en lo común y en lo de todos los días, se juega en la fidelidad cotidiana. Ya lo decía Pedro Casaldáliga en un hermoso libro llamado Espiritualidad de la Liberación, decía en un artículo que se llama Fidelidad cotidiana, dime cómo vives un día cualquiera y te diré si tiene futuro tu sueño del mañana. En Nazaret, Dios se humaniza a partir del contacto de Jesús con la gente. Por eso decimos que Nazaret no es solo el lugar sociológico de la encarnación, sino el lugar de la revelación verdadera. Junto con el hermano Carlos podemos señalar que todo se juega en lo pequeño, que los grandes sueños se verifican en lo más simple, que nuestras opciones más profundas se ponen en juego quizás en nuestras tareas domésticas, especialmente en este tiempo que estamos en cuarentena. Por eso el motivo de Nazaret que el hermano Carlos buscó toda su vida consiste en hacer bien, atentamente y amorosamente lo que hay que hacer. ¿Cuál es el secreto de Nazaret? Estar todo entero en aquello que se hace. La fidelidad de Nazaret radica en estar presente en lo que se tiene entre manos, sin pensar en lo que viene después, sin estar llorando el pasado, sin estar añorando un futuro que además no sabemos cómo es, que está lleno de incertidumbre. El verdadero Nazaret es cuando reconocemos la belleza de las realidades más sencillas. Y el camino de Nazaret supone un enorme desafío para nuestra vida, porque encontrar valor y belleza en el camino ordinario es mucho más difícil que en el extraordinario. Vivir Nazaret tendríamos que estar alineados aquí con Jesús diciendo, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y será revelado a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y por último, está la oración de abandono.
que quizás después de recorrer un poquito las búsquedas del hermano Carlos, de conocerlo, nos puede ayudar. Y antes de leerla, para cerrar esta presentación y abrir un pequeño espacio de preguntas, de diálogo o de reflexiones también, es decir, que en la última vigilia pascual el Papa Francisco habló de esto de volver a Galilea. Es una homilía muy hermosa, pero él dice que en la vida de fe siempre Dios nos está invitando a nuevos comienzos, y que estos nuevos comienzos suponen llamadas que nacen desde nuestras experiencias de fracaso, desde nuestros derroteros. Es desde ahí donde Dios llamó la vida del hermano Carlos y también llama a la nuestra. Dios nos quiere invitar a comenzar de nuevo, a lanzarnos a la aventura con el hermano Carlos, y lo hace con nuestra vida. A ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Muchas gracias por la atención, y abrimos un momentito de conversación, de diálogo, de compartir reflexiones también. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, estuvo precioso. Si antes ya era fanática de Carlos de Foucault, ahora aún más. Así que te lo agradezco mucho. Dos cosas, por favor, las que puedan, apaguen las cámaras porque estamos con un poquitito de problema en el fondo y apaguen los micrófonos también, y para tener una mejor conexión, digamos. Y la que, o el que quiera, puede escribir sus preguntas por el chat. Primero, Nicolás, quería partir yo, ya que ahí María Campos también quiere preguntar, pero voy a partir yo con una preguntita primero. Y en el fondo, tú de alguna manera lo nombraste, pero me interesaría profundizar en eso. Uno tiene como la idea de que la voluntad de Dios es algo fijo. Y de alguna manera en Carlos de Foucault, por lo menos a mí, me inspira tanto porque lo encuentro cautivantemente fiel. Y por otro lado me rompe el paradigma de que Dios tiene solo una idea de lo que uno pudiera tener que hacer, etc. Entonces, ¿cómo ves tú esa conjunción, digamos, o que me la explicaras un poco más? Bueno, yo siempre, claro, siempre hemos tenido esta idea de fidelidad asociada como a la estabilidad, ¿no? Soy fiel en la medida que estoy siempre en lo mismo. Y la fidelidad no siempre se juega ahí, yo creo, ¿no? Sino que a la luz del hermano Carlos pudimos apreciar que la fidelidad tiene que ser capaces de buscar la verdad de sí mismo, y eso muchas veces supone asumir fracasos, enfrentar fracasos, rupturas, oscuridades. Y nosotros muchas veces, quizás como para hacerle el quite a lo que significa la noche como experiencia espiritual, de desandar caminos para empezar otros, nos quedamos más bien instalados en lo seguro. Y yo creo que el hermano Carlos es una bellísima expresión de lo que significa como arriesgar la vida y apostar la vida en lo pequeño. Y eso supone desarmar muchas veces para volver a construir. Claro, esto de la voluntad de Dios siempre da pudor hablarlo. A mí nunca me ha gustado mucho, menos los curas, estar hablando de la voluntad de Dios, de otros. Si con suerte sabemos lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, que es la búsqueda permanente de lo que hacemos, ¿no? Si no sabemos qué es Dios, ¿qué vamos a saber de su voluntad? ¿No? Yo creo que ahí hay un gran tema teológico quizás, pero yo creo que tiene que ver con eso, con ser capaces de que muchas veces tengo que desandar lo andado, que muchas veces tengo que enfrentar rupturas, tengo que aprender a abrazar los fracasos, y muchas veces nos quedamos estancados y pegados porque nos da miedo arriesgarnos, ¿no? Y yo creo que el hermano Carlos en eso es una imagen, es una figura muy inspiradora de abrazar los fracasos de la cruz, de abrazar fracasos por el amor, de no tener miedo a nuevos comienzos. Nosotros nos vamos a la segura,
nos quedamos estancados toda la vida en el mismo servicio pastoral, en la misma tarea. Y el hermano Carlos hizo un viaje bellísimo, lleno de nuevos comienzos. Yo creo que es bonito también. Yo no sabría decir que es la voluntad de Dios, pero sí creo que el proyecto de Dios para nosotros supone mucha novedad. Y si vemos que no hay novedad, es que me tinca que espiritualmente lo de Dios no va por ahí. Es un poquito, María de los Ángeles podría decir, de un tema que es tan hondo también, ¿no? Súper, muchas gracias. Insisto, porfa, que por el chat mejor las preguntas, porque también como estamos con mala conexión, en el fondo es más fácil. Aquí leo otra pregunta de alguien que pone, Carlos de Foucault, ícono del fracaso, ¿cómo sostenerse y sostener a los otros en el fracaso? Yo creo que, bueno, una clave está en el aprender a fracasar. Yo creo que nadie puede sostener la vida de otro, acompañar la vida de otro o sanar la vida de otro si es que no ha sido a la vez, si no se ha dejado a la vez lavar los pies, si no se ha dejado sanar, si no se ha dejado sostener. Yo creo que el acompañar fracasos supone un encuentro de vulnerabilidades, un encuentro de cansancios, un encuentro de fragilidades. Y eso es lo lindo del hermano Carlos, ¿no? Que él vive un ministerio desde su propia fragilidad, desde sus propios fracasos. Y desde ahí, al ser sostenido en ese fracaso, es capaz de acompañar y de sostener los fracasos de otros. Yo creo que ahí está un poquito la clave, ¿no? Solo lo que nosotros dejamos que Dios haga en nosotros va a ser la condición de posibilidad de lo que nosotros hagamos con otras personas, ¿no? O sea, si nosotros no somos capaces de dejarnos abrazar en nuestra fragilidad y vulnerabilidad, es difícil que podamos abrazar la fragilidad y la vulnerabilidad de otros. Yo creo que el hermano Carlos ahí es un ejemplo bellísimo de entender el apostolado y la misión como un encuentro de fragilidad y un encuentro de vulnerabilidades. Perfecto, precioso. Te leo otra pregunta. Bueno, te dan las gracias. ¿Y cómo podríamos impulsar o acercar a los jóvenes a una búsqueda de Dios como Él lo hizo? Creo que hoy los jóvenes, al no sentir la presencia de Dios, lo descartan. Un gran tema. Yo creo que estamos en un momento, yo estoy hace varios años dedicado a trabajar en pastoral juvenil. Es cierto que estamos en un momento de mucho desconcierto, que queremos de repente hacer una propuesta de fe o pastoral eh, que es una especie de publicidad engañosa. Nos da miedo incluso decir Dios, o nos da miedo invitar a un retiro, como que la tratamos de vender y de salir con la nuestra como por abajo. Yo creo que ahí, yo creo que esto del silencio y de la espiritualidad, del desierto, tiene un atractivo enorme. Y para los jóvenes también. Yo creo que ahí tenemos que arriesgarnos a hacer propuestas y a ofrecer instancias de silencio, de desierto. Yo sé, conozco algunos grupos dentro de la iglesia chilena que lo han ido haciendo también, y yo creo que para los jóvenes eso es atractivo. Hoy día los jóvenes están mucho más conectados con experiencias de meditación, con experiencias también de encuentro con Dios en la naturaleza, y yo creo que tenemos que buscar por ahí. Yo creo que el silencio, la soledad y la escucha de Dios en la vida eh, están vigentes, y hay que saber cuáles son los medios suficientes para poder hacer una propuesta que sea atractiva, ¿no? Muchas veces creemos que el problema está afuera, ¿no? Que es sociológico, que estamos secularizados, que ya no hay vocaciones, que tiramos la pelota para afuera, ¿no? Yo creo que tenemos que fijarnos si la propuesta que estamos haciendo para los jóvenes actuales es realmente llamativa y atractiva, ¿no? Perfecto, súper. Por lo que veo no hay más preguntas, solo comentarles a todos que esta grabación la voy a subir hoy a YouTube, al canal de Voces Católicas, por si quisieran compartirlo. Perdón, van apareciendo más preguntas, ya me estaba despidiendo, pero veo... el fracaso desde la vida común y corriente y desde la vereda de los empobrecidos, encuentro de amistad y solo estar. Bueno, es que en realidad te están Bellísimo, comentando ¿no? desde más arriba, no sé si tú estás viendo el chat, pero
Sí, me parece una linda síntesis, ¿no? Son palabras como muy centrales de Carlos de Foucault y sí, Eh, ahí también, sí, bueno, yo recomendé un par de veces el libro Pablo Dors, El olvido sí, de sí, y creo que sí. Pablo ha hecho una lectura, una relectura de la vida de Carlos de Foucault bellísima, que vale mucho la pena conocer. Y también yo creo que, perdón por añadir algo del libro, que por supuesto que me fascinó, yo creo que para los que no lo conocen es súper bonito y Pablo lo dice muchas veces, incluye muchas fotografías, porque de alguna manera dice que es bonito ir viendo cómo se le fue dulcificando el rostro a Carlos de Foucault a medida que iba convirtiéndose. Y si uno ve las fotos, realmente es así. O sea, es muy impresionante. Eso, por ahí hablaban de las fraternidades laicas de Foucault que están Sí, haciendo esta experiencia al desierto. Cuando la nombré, estaba pensando justamente en esa experiencia que lleva muchos años en el norte de Chile, sí, que sé que ha sido bellísima, ¿no? sí. El libro se llama El olvido de sí, de Sí. Pablo Dors. Eso, Eh, te pediría, Nicolás, si pudieras compartir en pantalla la oración de Charles de Foucault, la última, y que cada uno la rezáramos de manera despedida, en silencio en el corazón. Quizá una manera de acercarnos más a lo que hemos... perfecto. Ahí se ve. Sí, de La repente rezamos, sí. rézala tú en voz alta y nosotros en silencio te acompañamos. Perfecto. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por este tremendo regalo. Los dejo a todos invitados porque en la Fundación vamos a seguir un poco con estos encuentros. La idea es ir viendo a través de algún santo o personaje un poco una cierta espiritualidad. La próxima semana tenemos una charla sobre entrar en la noche oscura de la mano de San Juan de la Cruz, que la da un carmelita descalzo de España. Así que nada, todos cordialmente invitados. Bueno, ahí tú estás leyendo que todo el mundo te da las gracias, Nicolás. Y bueno, los que llegaron tarde o se lo perdieron o quieren compartirlo, nada, YouTube Voces Católicas, eso. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, Mae, muchas gracias, agradezco la invitación y los animo de verdad y las animo a profundizar en este gran testigo del Evangelio, este gran enamorado de Jesús, este bellísimo caminante nocturno. Les mando un abrazo grande y bueno, nos estamos encontrando por ahí. Muy bien, que estén todos muy bien. Gracias. Chao, buenas noches. Chao.